Estamos nuevamente con Max Brannon en un episodio más sobre ufología. Sé que muchos quedaron interesados en saber un poco más sobre el tema ufológico, el fenómeno ufológico y la relación que se tiene con la naturaleza, con los seres vivos y con nuestro planeta Tierra. Eh, Hola Max, ¿cómo estás? Pues bien, agradado de volverte a encontrar y que me permitas vertir estas opiniones a un medio tan universal como son las aplicaciones en las redes sociales. Pues mira, en relación al aspecto que te interesa de la ufología, eh, lo que yo quería decir es que el movimiento ufológico mundial, salvo por algunos contactados estrella como Sixto Paz Wells o Giorgio Bon Giovanni y media docena más, casi todos ellos españoles, empiezan a emerger y a ser conocidos gracias a estos medios y redes de aplicaciones sociales, los contactados de China Popular. Antes no sabíamos ni que los había. Salvo estos personajes, la ufología como movimiento mundial ha decaído completamente. Época hubo en mi adolescencia y posteriormente, incluso durante la Guerra Fría, cuando bastaba que alguien dijera que aparatos desconocidos o extraños iban a bajar en una población. Por ejemplo, recuerdo el caso de Chascomús en Argentina, para que aquello se llenara de decenas de miles de vehículos. Hubo inclusive centros de peregrinación ufológicos a lugares del desierto del sur de los Estados Unidos o del desierto de Chilca en Chile y otros sitios del planeta, simplemente porque los avistamientos eran sumamente frecuentes. Y creo que la razón por la que el movimiento ufológico decayó hasta casi desaparecer y haber quedado en manos de contactados, que son unos personajes a los cuales uno nunca sabe si otorgarles total credibilidad o no, porque junto con cuestiones completamente objetivas y exactas que a veces ellos dan y que incluso se adelantan a los científicos, después meten unas exageraciones que francamente los hacen quedar como personajes excéntricos y folclóricos. Salvo estos contactados, el estudio objetivo y científico de la ufología se perdió. Además del contactado, antes del contactado existía el ufólogo tal cual. El ufólogo solía ser un piloto de aerolíneas civiles o del cuerpo aéreo militar de su país o un meteorólogo, o el ufólogo ideal se lo consideraba que eran los capitanes de navío de las marinas mercantes o militares por su vasto conocimiento de la meteorología aplicada, y eran pues los testigos presenciales como más objetivos y exactos y los que tenían más instrumental siempre a mano para hacer todas las mediciones, fotogramas y filmaciones de cualquier objeto que bajara o que se encontrara en los aires o por debajo del mar, porque existen también los OSNIs, los objetos sumergidos no identificados. Pero debido a la proliferación de contactados, el ufólogo científico desapareció. Actualmente casi los únicos países que los tienen y patrocinados, eso sí, debo decir que me parece un paso progresista, por las fuerzas aéreas de sus respectivos países, son Canadá, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile. Eh, y esto llevó consigo la desaparición del movimiento ufológico mundial. Creo que una manera de que el movimiento ufológico mundial volviera a existir o se reactivara y fuera una corriente de pensamiento importante con acceso a los medios para sus teorías y para sus métodos de experimentación sería que, dado que ahora hay un gran auge de la ecología, poder vincular el fenómeno a la naturaleza. Y es que el fenómeno está vinculado a la naturaleza de la misma manera que, por ejemplo, las apariciones marianas. Decía en un programa anterior que es posible que en épocas pasadas la humanidad tomara apariciones extraterrestres o de una tecnología avanzada, aunque fuera humana, o de una dimensión que se interpenetre con esta, o cualquier fenómeno meteorológico no conocido y que presentara una apariencia humana, la humanidad le daba una explicación religiosa. Parte de las explicaciones religiosas fue los dioses, las hadas, los duendes, los gnomos, pero luego cuando llega ya el catolicismo como expresión organizada principal del cristianismo en Occidente, pues la explicación que encontraron los sacerdotes católicos fue apariciones marianas, en lo que yo no acuso viveza ni mala fe, sino que era la mentalidad de la época. Ahora, si nos fijamos en las apariciones marianas, fuera de otros puntos que pueden tener en común, el básico es este. Siempre la presunta aparición mariana se da en parajes naturales. Es como si la supuesta o real Virgen María quisiera transmitir el mensaje
de que para ella, al menos, es más importante la naturaleza que las ciudades construidas por el hombre. Bueno, y yo no tengo que citar caso por caso de las 25 apariciones marianas más o menos reconocidas por la iglesia, y digo más o menos porque no es de dogma creer en ellas, el Vaticano siempre lo ha dejado optativo a la fe de los creyentes. Lo que el Vaticano hace es simplemente certificar que en algún caso no se trata de un invento o superchería de un párroco o de la gente. Pero si la gente quiere creer, el católico promedio, que aquello era la Virgen María, eso ya lo deja a la libertad de las personas. Pues estas 25 apariciones certificadas, ninguna es en gran ciudad, ninguna es en el interior de una casa, ninguna es en un estadio de fútbol o en una cancha de básquetbol o en un aeropuerto, siendo que hay países como España o Argentina donde casi todos los aeropuertos, por lo menos los militares, están consagrados a la Virgen María. Y tan es cierto que esta supuesta aparición mariana, que yo digo que no es más que de ovnis, porque al final la mujer aparecida nunca dice yo soy María, Madre de Cristo, eso no lo dice. Esa es una identificación cultural que hacen los videntes, generalmente guiados por un cura, pero la aparecida no dice yo soy fulana, eso no se registra en ninguna. Lo que sí podemos ver es que en el arte católico, por ejemplo, incluso de las comunidades católicas de todos los idiomas, la Virgen María es representada hasta en los jardines de las casas en medio de una gruta. Y la gruta dentro de la espesura del jardín o en los parques públicos, como en uno que tengo aquí cercano, también la Virgen María es representada ahí como en una gruta. Como para indicar que todas estas apariciones se registran en el seno de la naturaleza. Y eso es así desde la más remota antigüedad, porque si nos vamos a explorar cuevas prehistóricas, vamos a ver que hay registros de seres rodeados de halos radiantes, por ejemplo en el Tassili y en los montes Agar en Argelia, y también en las cuevas de Algeciras y en las Canarias y en las islas de Mallorca y Menorca que pertenecen a España en el Mediterráneo, donde muy esquematizadamente y como a trazo de dibujo de niño está la supuesta aparición mariana, que obviamente no podía ser en aquel tiempo una aparición mariana, puesto que ni los judíos existían todavía, estoy hablando de pueblos prehistóricos, y digo yo, no podría ser una persona o un personaje humanoide en el centro de un rayo Xendra. Me explico, para ufólogos y contactados un Xendra es como un vórtice electromagnético, un portal interdimensional que se abre entre nuestro mundo y un aspecto sutil de nuestro mundo o directamente otro planeta, pero que no es un accidente de la naturaleza, sino que eso es creado artificialmente como parte de una tecnología que es de otra parte. Y sin embargo, este tipo de fenómeno, si fuera así como yo lo digo y no de origen mariano, se registra siempre en el seno de la naturaleza, hasta en los grafitis de las cuevas, porque está representado alrededor del fenómeno seres primitivos, palmeras, la selva de aquella época, etcétera. Esto tiene que ver con lo que dije en el programa anterior también, respondiéndole a un amigo que hoy se ya recuerda el nombre, Carlos Zelaya, que escribió a mi programa La Hora del Complot, que está en YouTube también, pero también nos habló a un programa en señal abierta que tengo aquí en El Salvador, que se llama Escenario. Y me preguntaba Carlos Zelaya cuál es entonces el fin que tienen los tripulantes de los ovnis, los supuestos o reales extraterrestres. Yo, como dije en el programa anterior, le respondí a cajas destempladas, pero alcanzo a ver dos fines. Uno, es muy posible que a la Tierra otros sistemas solares, otros mundos u otras dimensiones la vean como una inmensa granja botánica, con un vasto jardín hidropónico que tiene una variedad de formas de vida adaptadas a todos los entornos y ambientes y que ellos tal vez ya no tienen. Porque para haber desarrollado una tecnología capaz de viajar entre un mundo y otro, tendría que tratarse de sociedades súper industrializadas que si no están en esa fase en este momento, pero en algún momento la pasaron. Y esto siempre significa un costo de pérdida de formas de vida para un planeta. Nosotros somos testigos porque lo estamos pasando. Sin embargo, a pesar de eso, basta con ver cualquier documental para darnos cuenta que a pesar de todo el daño que le hemos causado y le seguimos causando a nuestra madre tierra, la variedad de ambientes que hay aquí es increíble. Entonces, para alguien que viniera de un planeta gélido o desértico, o casi solamente oceánico y nada más con unas cuantas islas para vivir en él, la Tierra le parecería Disneylandia tropical, prácticamente, ¿verdad? Entonces eso es un banco genético para llevar y repoblar de formas de vida, tanto lugares ya habitados y civilizados como lugares que quieran colonizar. Pero veo también otra vinculación del fenómeno ovni con la naturaleza.
si quisieran crear formas de vida nuevas, la mayor variedad de bancos genéticos para poder hibridizar con criaturas naturales de su lugar de origen, no la encontrarían ahí. Porque tal como yo estoy postulando, al ser sociedades súper tecnologizadas, están acabando. Perdonen a mi gatita, ella es muy metida como todas las mascotas y además es muy celosa de su papá. Se llama Colorina. Diga, hola Colorina. Oye, oye, aquí estoy con mi papá. Entonces, si quisieran crear quimeras, en genética se le llama quimera una forma de vida híbrida, completamente funcional, no un aborto ni un feto, que está adaptada a nuevos ambientes en donde la evolución natural no logró ubicar criaturas vivientes. Pero el trabajo de bioingeniería humano, sí, eso es una quimera. Pero nosotros podríamos no ser los únicos que han pensado en quimeras, sino otras civilizaciones también. Entonces, los bancos genéticos más diversificados para generar quimeras, entre nuestras formas de vida, las de este astro, y el astro de origen de unos presumibles visitantes, sería la Tierra. No se iban a ir a buscar bancos genéticos a la Luna o a Marte, aunque haya vida microbiana, pero ¿cuántas variedades de vida microbiana puede haber? Entonces yo lo que creo es que si nuestras sociedades tienen algo que ganar de identificar el fenómeno, saber a qué se debe, y queremos llegar a la etapa de ver, y perdónenme el pensamiento utilitario neoliberal y darwinista, de ver qué utilidad le podemos sacar, porque no se estudia algo solamente por curiosidad, sino que para ver qué provecho puede haber para la humanidad y los demás seres vivientes, la manera de seguir atrayendo el fenómeno para que se siga registrando y para que se registre en mayor abundancia que antes, aunque ahora estamos en octavo año. Por octavo año se refiere en ufología al hecho de que los ovnis suelen aparecerse en grandes cantidades no todo el tiempo, sino que cada 8 años. Y este año, ya por la época que estamos, empieza a registrar nuevamente una etapa de octavo año. Pero como no sabemos si eso va a cesar, ¿verdad? Porque a lo mejor se trata de oleadas que aprovechan puentes espaciotemporales que el universo tiende entre sí cada 8 años y no pueden ellos forzar eso, serían como barcos de vela que aprovechan una corriente. La manera de atraer a estos viajeros interestelares, la manera de poder contactar con ellos es que vean que aprendimos a respetar la naturaleza, por lo menos en las zonas donde ellos suelen aparecerse. Pero veo otros dos provechos más importantes y más interesantes, o por lo menos de carácter más inmediato, que se pueden utilizar. Se ha observado, todos los ufólogos lo han observado y los contactados también, como digo, son diferentes. El ufólogo es de un carácter más científico, el contactado pretende que le creamos casi que por fe, anda más lindando con el profeta y el místico, ¿verdad? Solo que se dedican al mismo tema. Pero si algo han observado unos y otros en todas las sociedades y en todo el mundo, es que los ovnis tienden a aparecerse en donde no solo hay naturaleza, sino que yacimientos volcánicos, choque de placas tectónicas, volcanes en formación, solfatara, fumarolas, nacimientos de agua y también restos arqueológicos, o sea, donde se da una combinación de todos estos factores. En Jujuy, Argentina, en Argentina acaban de inaugurar un parque paleontológico prehistórico ufológico, que es el parque de Tucumay, bien al sur del país, donde encontraron el gran armadillo argentino, que es del tamaño de un tanque israelita de los actuales, o sea, era enorme y existió en tiempos humanos, o sea, hubo humanos que lo conocieron y lo cazaban. Entonces, en ese parque aparecen muchos los ovnis, pero lo que quiero decir es que en todos los países hay lugares así y hay regiones así. Son los lugares y municipios que los gobiernos y especialmente las secretarías de turismo suelen llamar arqueoecoturísticos. Y entonces yo planteo una cosa, y no pueden ser lugares o zonas arqueoeco-ufoturísticas, porque lo que ocurre es que para poder disfrutar de la ecología de algunos de estos lugares hay que llegar en temporada natural favorable, por ejemplo, a la floración de ciertas especies o a que lleguen ciertas aves, y eso no es todo el año. En otros casos, para poder disfrutar de las erupciones de solfataras, de fumarolas, pues hay que llegar cuando están expeliendo, y eso es a ciertas horas del día o en ciertos días del mes, no es regular. La naturaleza tiene cierta regularidad en eso, que no es de todos los días. Pero como la aparición ovni se puede dar en cualquier momento del año, un lugar donde, por ejemplo, como en Roswell, donde han sabido industrializar esto bien y haya sido humano o no lo que allí se estrelló, pues tienen una biblioteca del ovni.
tienen un museo de los restos, tienen guías, tienen hotelitos, tienen excursiones a los supuestos lugares de estrellamiento, porque hoy hay más de 3 lugares que cada una de las propiedades me indica que allí fue. Y la explicación que yo encuentro más lógica de eso es que el aparato aparentemente rebotó, entonces dejó restos un poco por todos lados. Pues el pueblo de Roswell vive de eso. Ajá, y entonces yo planteo, por ejemplo, aquí en El Salvador, el Tazumal o Cacao Pera, o como donde estoy yendo yo hoy este mismo día, sábado 15 de octubre del 2016, a La Unión, a ver unas supuestas apariciones y avistamientos que se han dado contra la costa del Golfo de Fonseca. Si eso se vuelve regular, no se puede tener puntos de turismo ufológico. Quiero decir que en este momento quienes van a la cabeza de eso son España y Argentina. España de una manera improvisada, porque ya se conocen los lugares donde más aparecen, y como hay mucho ufólogo en España, ellos mismos arman sus excursiones y los lugareños han ido creando posadas y demás. Pero en Argentina hay incluso un respaldo presupuestario de las alcaldías y de las gobernaciones provinciales. Entonces alguien está diciendo, es que usted quiere montar un circo del ovni. No, no necesariamente. No sabemos si en estas excursiones va a ser un turista particular el que encuentre unas piezas, unas huellas o tome la foto que estaba haciendo falta. Cuando en paleontología se redescubrió el pez llamado celacanto, que es un pez fósil que todavía existe en el brazo de mar que hay entre Madagascar y Sudáfrica, quien lo descubrió fue un señor francés que estaba pescando en plan de pesca turística, ¿verdad? Entonces, aunque yo estoy planteando el ufoturismo, o como quiere Salvador Freixedo, ovni turismo, como una alternativa de desarrollo local y también para preservar la naturaleza y los restos arqueológicos en torno de municipios pequeños, pero también quiero decir que es una manera de democratizar la investigación ovni, porque si no la dejamos nada más en manos de contactados locos y excéntricos o de científicos que lo que sea que encuentren se lo van a llevar a sus países de origen y al laboratorio de altas corporaciones y no nos van a contar nada de lo que hallaron, si en vez de eso desplegamos 1 millón de personas a investigar, pero no les decimos ustedes están trabajando o ustedes van en plan de investigadores, sino que van en plan de turistas, la probabilidad matemática es que de ese 1 millón, al menos 50.000 encuentren pruebas o evidencias que ayuden a clarificar este fenómeno. ¿Y eso gracias a qué? A que el fenómeno privilegia la aparición en entornos naturales, con una sola excepción, Ciudad de México. El Distrito Federal, a saber por qué, es riquísimo en apariciones ovnis sobre el mismo distrito, pero no bajan. En el resto del mundo es solo en yacimientos arqueológicos y zonas naturales que aparecen. Entonces, conviene preservar esas zonas y al mismo tiempo crear facilidades para que el aficionado al fenómeno llegue. Y el aficionado al fenómeno sería no solo turismo, sino también prácticamente un investigador voluntario. Bueno amigos, espero les haya gustado este programa. Esperen muy próximamente videos no únicamente tratando el tema de la ufología, sino que de otros temas que sé que van a despertar nuestra conciencia ancestral. Gracias Max por esta colaboración tuya este día. Bueno, a usted por tomarme en cuenta y le auguro éxitos a su canal y que sea muy visto y tenga muchísimas suscripciones aquí y en otros planetas también. Gracias Max. Bueno, entonces la invitación está hecha. No olviden suscribirse a este canal que vienen más videos próximamente. Un saludo.